expectante por lo que Dios quiere hacer en su vida. Y la expectativa comienza cuando le oramos. Por eso este culto es especial, porque este culto también es de adoración y de oración. Y me alegra verle a usted orar con pasión, pidiéndole a Dios que haga su voluntad, así como se haga en el cielo, que se haga también sobre su vida. Usted ha venido a escuchar la palabra de Dios, y estos días, escuchando las noticias, escuchando lo que ocurre en nuestro país, pues se ha generado una polémica alrededor de las Fuerzas Armadas, ¿no? Lo que es la policía, y mucha gente dice: no, hay que reformar la policía, hay que reformar el ejército. Mire lo que está ocurriendo en nuestra nación. Y viendo todos estos videos, analizando un poco el tema, pues quise traer esa analogía a la palabra de Dios, a lo que hoy vamos a escuchar. Porque en la Biblia hay una parte donde el apóstol Pablo compara al cristiano como un soldado de Jesucristo, ¿cierto? Y de pronto usted ya identificó el texto bíblico que está en primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. ¿Por qué? Porque mientras mucha gente hoy en día le exige a la fuerza militar, le exige a la fuerza pública ciertas características fundamentales para poder llevar a cabo la labor por la cual ellos están dispuestos, también la palabra de Dios nos dice: usted como soldado de Cristo debe cumplir ciertas características. Y de pronto el día de hoy, a esta hora, usted podrá decir: oiga, como que en mi vida, yo en ese papel de soldado de Cristo, yo como que tengo que reformarme, ¿no? Como que tengo que mirarme a mí mismo y de nuevo poner la mirada en lo que tengo que poner y poder decir: ahora me reoriento y ahorita sí voy a hacer las cosas que un soldado de Jesucristo debe hacer. Así que leamos la palabra de Dios. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2, dice: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Versículo 4: ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Y en la analogía que el apóstol Pablo le hace a Timoteo acerca de que es un soldado de Cristo, yo saqué tres características que usted y yo debemos observar en nuestra vida, a ver si la tenemos y a ver si aplicamos a ser excelentes soldados del Señor. Amén. ¿Me acompaña a ver estas tres características? Y la primera característica está ahí en el versículo 4. Dice: ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de hacer así no podría agradar al oficial que le reclutó. ¿Y esto de qué me habla? Que aquella persona que ha dispuesto su vida a servir al Señor debe tener devoción. Si quiere decir esta palabra conmigo, dígala: devoción. Y hemos escuchado mucho acerca de este concepto, de esta palabra, y he traído la definición de esto. Dice: la devoción es el amor o afición que una persona siente hacia alguien o algo. La devoción, repito, es el amor, la afición que una persona siente hacia alguien o hacia algo. Y el soldado de Cristo debe tener en claro que su devoción debe estar dirigida ¿a quién? A Dios. Muchas veces, y tomo las palabras aquí del apóstol, nos distraemos en nuestra devoción, y en vez de tener devoción hacia Dios,
En vez de tener afición hacia Dios, la tenemos hacia otras cosas que nos distraen del camino y del proceso de ser buenos soldados para Cristo. Y de pronto vemos que nuestra devoción, en vez de ser guiada hacia Dios, de pronto es guiada hacia otros placeres de este mundo, hacia otras preocupaciones. Yo he visto, por ejemplo, cristianos que su devoción no es hacia Dios, sino que su devoción de pronto es hacia ver películas, hacia el entretenimiento, o de pronto hacia el deporte. De pronto hay algunos aquí que somos aficionados al ciclismo, ¿no? Y hoy en día está muy de moda el Giro de Italia. Y no nos despegamos, y si tenemos la oportunidad, estamos ahí pegados al televisor. Y lo que me causa curiosidad es que esas carreras que duran 4, 3, 4, 5 horas, lo más emocionante, ¿dónde es? Los últimos kilómetros, ¿no? Los últimos 500, 100 kilómetros, perdón, los últimos 50, 10 kilómetros, últimos 5 kilómetros, ahí al final de la meta, que eso en resumidas cuentas es como los últimos 20 o 15 minutos de la carrera. Pero aún así, aquella persona que tiene devoción por este deporte, afición por este deporte, ve los 4 horas de la carrera. O quien tiene la afición de pronto por la Fórmula 1, si han visto la Fórmula 1, que es un carro dando vueltas, 40 minutos, 1 hora de vueltas. Al final la emoción está en la última vuelta. Pero aún así nuestra devoción y nuestra afición nos lleva a consumir tiempo, a consumir emociones, aún nuestros propios recursos hacia esa cosa o hacia esa persona. Muchos cristianos a veces nos distraemos y tenemos devoción por personas. Oye, hoy en día me parece tan curioso que nos quieren dividir aquí en Colombia. Hay personas que tienen devoción por X candidato o por Y candidato, ¿no? Y hasta como que se sulfuran, ¿no? No hable mal de él. Mire el otro, lo que hizo, lo que no hizo, lo que dijo, lo que no dijo. ¿Y consumimos qué? Fuerzas, consumimos recursos, consumimos emociones, sentimientos, por tener devoción a algo que es vano, a algo que no nos va a llevar a nada, algo que nos distrae. Por eso la devoción debe ser un acto por medio del cual usted y yo expresemos nuestra disposición a Dios. Escúcheme bien, la devoción de un creyente es un acto por medio del cual expresamos nuestra disposición a Dios, a rendirle culto y a cumplir su voluntad. Usted debe expresar una devoción a Dios a tal punto que usted tenga disposición a Él para cumplir su voluntad. Y segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 15 dice de la siguiente manera: Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que aquellos que hemos recibido la nueva vida en Cristo, que decimos que somos cristianos, debemos tener tal devoción que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos ¿para quién? Para Cristo, para agradarle a Él, para cumplir su voluntad. Viva, disfrute esa devoción a Dios, no se distraiga. También dice Isaías capítulo 6 versículo 8. ¿Por qué? Porque la devoción implica esa disposición que yo tengo
para hacer la voluntad de Dios. Y dice: después oí que el Señor preguntaba, y creo que en esta noche a más de uno nos hace la misma pregunta: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Y aquel que está preparado para servir a Dios, para hacer su voluntad, aquel que dice: yo tengo devoción por Él, dice: aquí estoy yo, envíame a mí. ¿Cuántos están dispuestos a decirle a Dios esas palabras? ¿Sabe que yo veo que el soldado, si el comandante o el general o quien está a cargo de él le dice vaya para allá, él tiene que ¿qué? Dirigirse para allá? Y muchos pelean: pero ¿por qué la fuerza pública va contra el pueblo? ¿Por qué no tiene la determinación de decir no? ¿Por qué? Porque el soldado sabe que su devoción está hacia la autoridad y tiene que someterse a ella, sea cual sea las consecuencias. Porque si no lo hace, al final va a ir a algo que se llama un consejo de guerra, y lo van a acusar y le van a decir: usted es un desertor, usted no hizo lo que su comando le exigió que hiciera. Pero aquel que es cristiano entiende que su comando es Cristo, amén, que su general es el Cristo, y se le dice: ¿a quién enviaré? El soldado siempre está dispuesto y dice: aquí estoy, envíame a mí, porque yo tengo devoción por ti, porque yo tengo devoción por Dios. Así que si usted es un buen soldado de Cristo, usted puede decir esta noche: Señor, envíame a mí, aquí estoy dispuesto. Y hoy necesitamos esos soldados con devoción, que doblen rodillas por esta nación, por esta ciudad, por este gobierno, para que Dios haga algo al respecto, amén. Usted y yo somos soldados de Cristo, que nos levantamos en la brecha. Cada vez que usted vea a los manifestantes, cada vez que usted vea la fuerza pública, cada vez que usted vea noticias, escuche algo a favor o en contra de esta ciudad, de esta nación, usted levántese como soldado y decir: Señor, aquí estoy para orar, para predicar tu palabra. Aquí estoy dispuesto para hacer luz en medio de las tinieblas, para hacer tu voluntad. ¿Cuántos estamos dispuestos? Lo segundo que debe tener este soldado el soldado de Cristo, está en el versículo 5. Y los que han pagado servicio militar conocen que aquellos que están ahí en el servicio tienen que tener un buen físico, ¿no? Los ponen a trotar, a voltear. Y el apóstol aquí hace una analogía. ¿Por qué? Porque el soldado debe estar en buen estado físico, y dice así mismo: ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. ¿Y qué me dice? Que aquella persona que le dice: sí, Señor, aquí estoy dispuesto a servirte, debe tener autodisciplina. ¿Qué debe tener? Autodisciplina. No hay mejor persona que demuestre la autodisciplina como aquel que es atleta, aquel que es militar. Los que prestaron servicio pueden decir: sonaba la corneta y tenía el tiempo necesario para alistarme, tenía que ser tan disciplinado que tenía cierto tiempo para darle la vuelta al batallón, tenía que rendir informe, porque la autodisciplina hace parte del carácter del creyente que quiere agradar a Dios, amén. Ahora, dice, o más bien quiero resaltar dos cosas de la autodisciplina. Y es que aquella persona que quiere seguir al Señor, que quiere servir al Señor, debe regirse por las reglas y no se debe saltar los procesos. En eso consiste la autodisciplina, lo repito, en que debe cumplir las reglas o regirse por las reglas y no se debe saltar los procesos. A ver, quienes han visto las Olimpiadas o cualquier evento deportivo sabe que el atleta, quien gana el primer lugar,
debe regirse ¿por qué? Por las reglas y no saltarse los procesos. Por ejemplo, hablemos de qué. De otro deporte, para no ser tan futbolistas, ¿no? El béisbol, ¿no? Se ha visto cuando juegan al béisbol y saben que aquella persona debe seguir las reglas. ¿Cuál es la regla del béisbol? Cierto que debe haber cierta distancia de aquel que lanza, ¿no? Y aquel que batea. Y la regla dice que aquel que lanza la pelota debe lanzarla en cierta área de bateo. Si la lanza lejos de esa área, eso es un out, ¿no? ¿No? ¿Cómo dice? Una bola, ¿no? Es una bola. ¿Cierto? O sea, el lanzador va, lanza la bola, ¿no? Y si no le da, o más bien si no está dentro de la área de bateo, es una bola y es una infracción. Así que no puede seguir adelante con el juego, debe volverle ¿a qué? A dar. ¿Por qué? Porque si de pronto el que lanza la bola, ¿cierto?, la lanza hacia donde no es y el árbitro dice no, es buena la bola, ¿está haciendo qué? Trampa, ¿no? Aquel atleta que no se rige por las reglas, ¿hace qué? Trampa. Y ahí hay como un diamante, ¿no? Donde hay 3 bases, ¿cierto? Y de pronto el bateador hace o batea bien la bola y va hacia el campo y ve que de pronto el que la va a coger no la cogió y empieza a correr hacia las bases. Y si se salta una base, enseguida queda descalificado. O sea, hay que recorrer el diamante de una manera correcta. O sea, no se salta los procesos. Entonces, así como nos enseña esta analogía, el cristiano debe ser autodisciplinado y debe regirse por las reglas que están en la palabra de Dios. Y debe saber que no se debe saltar los procesos que Dios le pone a ese cristiano. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, para referirnos a que ese cristiano debe regirse por las reglas, Mateo capítulo 7, versículo 24 dice: a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuántos queremos vivir firmes? ¿Cierto? Seguros. Pues debemos oír las palabras de Dios, las reglas que Dios nos pone, ¿cierto? Oírlas y ponerlas en práctica para ser hombres prudentes y vivir confiadamente. El cristiano debe conocer las reglas, debe conocer la palabra de Dios. Por ejemplo, si la palabra de Dios dice: óyeme, no robes, el cristiano que tiene autodisciplina debe regirse por esa regla. Si en la palabra de Dios dice: bautízate, el cristiano debe vivir bajo esa regla, porque conoce que para seguir al Señor debe autodisciplinarse, y la autodisciplina es: Señor, si tú hablas, ¿yo qué? Obedezco. Y en cuanto a los procesos, a no saltar los procesos, quiero referirme a una escena que está en Mateo capítulo 20, versículo 20, donde una mujer que era la mamá de 2 discípulos le dijo a Jesús: te pido por favor que permitas que en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Qué quería esta mamá? ¿Quería algo bueno para sus hijos? Claro, todo padre quiere lo mejor para sus hijos y que sus hijos estén en un lugar de ¿qué? De honor, ¿cierto? Esta mamá quería que al final de la vida, o más bien que el producto de seguir a Jesús,
terminara en un lugar de honor para sus hijos. Está bien, ¿no? Pero mire lo que Jesús le responde. Dice: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Y mire lo que tan descarado que contestan estos discípulos. Claro que sí, contestaron ellos, nosotros podemos. ¿Y Jesús qué estaba diciendo? ¿Qué significaba beber de esa copa de sufrimiento? Pues que tenía que morir ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Tenía que ser latigado, ¿cierto? Tenía que sufrir el vituperio, la maldición. Tenía que ser acusado injustamente. Y Jesús, que conocía el proceso, les dijo: oiga, para llegar al final tienen que pasar por esto. ¿Están dispuestos a pasar esta copa, a beber de esta copa? Querían los beneficios del proceso, pero no querían ¿qué? Pasar el proceso. Porque el cristiano, el creyente sabe que Dios es un Dios de procesos. Y aquel que es autodisciplinado no se pasa los procesos por alto, sino que sigue al pie de la letra los procesos que el maestro le impone para vivir una vida de victoria, una vida de honor, una vida de buenos resultados. Yo conozco cristianos que se quieren saltar los procesos porque no tienen o no practican la autodisciplina. Por ejemplo, quieren la bendición de Dios, quieren la bendición económica de Dios, pero no quieren pasar por el proceso de diezmar y ofrendar. Yo conozco cristianos que quieren el proceso de ser líderes, de predicar la palabra de Dios, de ir a las redes sociales y hacer un sermón y exponer el evangelio de Cristo, ser líder de los demás, pero no veo él cumpliendo el propósito de capacitarse. O cristianos que quieren vivir una vida emocional estable, tener un buen matrimonio, vivir en pareja, la virtud del matrimonio, pero no quieren pasar el proceso de pronto de desprenderse de papá o de mamá. ¿Sí ve que cada cristiano debe vivir su proceso? Y aquel que decide por Cristo, aquel que dice: voy a reformarme, ¿no? Voy a reformarme como cristiano, como soldado de Jesucristo, debe entender que tiene que tener autodisciplina, o sea, seguir las reglas y no saltar los procesos. ¿Cuántos cristianos de eso hay aquí? Amén. Viva el proceso y el Señor te llevará a un lugar de honor. Y al final, número 1, aquel creyente que es soldado de Cristo, Jesús, practica la devoción. Número 2, practica la autodisciplina. Y número 3, está ahí en el versículo 6. Y dice: y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar el fruto de su labor. Y aquella persona que sigue a Cristo, que está dispuesto como aquel soldado a seguirle, debe practicar el arduo esfuerzo. ¿Debe practicar qué? El arduo esfuerzo. Debe esforzarse. Creemos que la vida cristiana es una vida de comodidad y una vida de uy, qué chévere. Ya, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Decimos, ¿no? Dice la palabra de Dios, y es verdad, es una promesa que tenemos al alcance de nosotros. Pero nos hemos mentido a nosotros mismos y a veces decimos: no, el ser cristiano significará que nada me va a tocar, que la enfermedad no me va a tocar, ay, que no debo esforzarme. No, por el contrario, Jesús nos dice: aquel que quiere seguirme debe ¿qué? Esforzarse. Lucas capítulo 9 versículo 23 dice:
Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor. ¿Cuántos quieren ser seguidor de Jesús? ¿Quiénes quieren disfrutar de las bendiciones de ser seguidor de Jesús? De los premios y de los regalos que Dios tiene para aquellos que son seguidores de Cristo. Mira lo que tiene que hacer. Dice, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Y me gusta lo que Jesús dice, porque no simplemente dice sígueme y ya, sino que dice para seguirme debes tomar ¿qué? Una cruz. O sea, hacer un esfuerzo físico, emocional, espiritual. Y cuando tenga la disposición de hacer ese esfuerzo, ahora sí que sígueme. De hecho, la misma palabra dice que el camino al cielo es angosto, ¿no? Difícil de ¿qué? De caminar. En cambio, el camino hacia el mundo, hacia el pecado que lleva a la perdición es ¿qué? Amplio, ancho y cómodo. Porque para llegar al cielo, para ser seguidor de Jesús, debo ¿qué? Esforzarme. Esfuérzate. Dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Si entregas tu vida, ¿por qué? Por la causa de Cristo, por hacer la voluntad de Cristo, la recompensa va a ser que ¿qué? Tu vida va a ser salvas. Y sigue Jesús con la siguiente pregunta: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o te destruyes a ti mismo? Porque el arduo esfuerzo debe estar encaminado hacia hacer la voluntad de Dios, a seguir a Jesucristo. Hoy en día se levantan muchas voces, muchos líderes que dicen síganme. Qué fácil es. Pero hay un líder que se levantó hace 2000 años y hoy en día te está diciendo sígueme. Esfuérzate por seguirme. Ay, pastor, pero llevo 5 años siguiendo a Cristo y veo como que los problemas como que se ponen más incómodos. Óyeme, pero tienes la promesa, ganarás tu vida, salvarás tu vida. Esfuérzate, porque aquel que se esfuerza llegará a recibir la corona de la vida eterna. Esfuérzate. Y dice, si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. ¿Qué significa eso? Que al final el Señor Jesucristo, a quien se esforzó por seguirle, le va a compartir la gloria que Él merece. Va a compartir de su gloria cuando Él venga por segunda vez. Aquellas personas que se esfuerzan alcanzarán la bendición de Dios. ¿Quieres esforzarte? Y ahí está el apóstol Pablo hablándole a Timoteo: mira, sé un buen soldado de Jesucristo. Mírate, refórmate, practica la devoción, practica la autodisciplina y practica el arduo esfuerzo. Y termina la porción bíblica ahí de 2 Timoteo capítulo 2 versículo 11, dando una promesa para aquellos que permanecen firmes como buenos soldados de Jesús. Y es la siguiente declaración es digna de confianza. O sea, es una palabra que no cambia, que es real, que es fidedigna. Y dice: si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanecerá fiel, pues Él no puede negar
quién es. Y si tú en esta noche estás dispuesto a ser un fiel soldado del Señor, cierra tus ojos. Si quieres ponerte de pie, hazlo. Y si estás en tu casa y si has puesto atención a esta palabra, cierra tus ojos y ora al Señor y dile: Señor, ayúdame a ser un buen soldado tuyo, Señor. 3 características, Señor: que yo pueda quitarme las distracciones a mi alrededor, Dios, que no me permiten tener una devoción hacia ti, Señor. Si mi devoción, Señor, es el amor al dinero o el dinero, si mi devoción es el sexo desenfrenado, o de pronto mi devoción, Señor, es el chisme, perdóname, Dios, y que mi devoción sea hacia ti. Que yo pueda gastar tiempo, energía, emociones para agradarte, Dios. Ayúdame a ser autodisciplinado. Dígale así al Señor: ayúdame a no saltarme los procesos, Dios mío. Ayúdame a mantenerme fiel a ti y a esta iglesia, Señor. Porque la autodisciplina también requiere, Señor, de permanecer fiel a la iglesia donde tú me pusiste, Dios, no la que yo quise. Porque aquel que es un buen soldado de Jesús reconoce que el comando, quien manda, es Cristo. Y si Él te puso en esta iglesia es para que permanezca fiel hasta el último día. Eso es autodisciplina. Ayúdame, Señor, a no saltarme los procesos. Y ayúdame, Cristo, a esforzarme para seguir tu palabra. Y tú que me estás escuchando, dile: Señor, quiero serte fiel hasta el final, Dios. Quiero recibir tu promesa, que voy a morir contigo, Señor, y voy a vivir contigo. Que voy a reinar contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.